sabiduría, inteligencia, liderazgo, Padre. Que tú les sigas dando ese liderazgo que la familia necesita, aún que la iglesia necesita, Padre. Tú síguelo llenando de ti, de tu Espíritu Santo, de tu fuerza, de tu poder, Padre, para que ellos sean luz, sean bendición, sean guías, sean sacerdotes en sus casas, en sus hogares, Padre. Que ellos puedan pararse, Padre, en la brecha y orar por sus familias, orar por la iglesia, Padre, y ser luz, ser sal en donde ellos están. Sígueles bendiciendo. Gracias porque tú nos has permitido conocerles y ser parte de esta familia Aliento de Vida, Padre. Gracias. Te ruego por estos pequeños, que tú les cuidas, les bendigas y que ellos aprendan más de ti en la clase. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Bueno, pues Dios los bendiga. Papá, es un pequeño detalle, pero que sea muy rico. Creo que aquí hay un celular. ¿Será tuyo? Sí, es tuyo, ¿verdad? Es un iPhone. Yo dije, ya me dejaron mi regalo de regalo del Padre. ¡Qué bendición! Pero no, ¿verdad? Triste realidad. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios 5 y continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Y me gustaría saber cuántos traen sus notas. ¿Cuántos están tomando notas? Eso. Ahora, varones. ¿Qué varón está tomando nota? A ver, levanten sus notas, varones. Jonathan, te tengo un regalo por tomar notas. ¿Qué otro varón? Varones, ¿qué pues? A ver, ahí está, Raulito, muy bien. Espérame, déjame, te doy uno con calca. Ahí está. Este es un imancito que dimos ahora en la inauguración del Campus Bosques. A ver, hermanas, ¿quién está tomando nota de las mujeres? A ver, un regalito. ¿Quién más allá? Laurita. Vamos a dar un regalito. ¡Ay, muy bien! Aquí está. Muy bien, muy bien. Y acá, Sandra. Déjame rodeo por acá, por este lado. ¿Alguien más que esté tomando notas? Bien, aquí te van regalitos, Sandra. Hermanos, pues es importante, varones. Miren, un varón que no toma notas me dice, ya lo sé todo. Ya no necesito anotar nada más. Entonces, no es así, ¿verdad que no es así? Y no dependamos de las notas de la esposa o de la que está ahí a nuestro lado. Tenemos que tomar notas porque es importante revisar, y sobre todo en este día que vamos a hablar acerca del sexo, vamos a hablar acerca del sexo, el amor y el matrimonio según la palabra de Dios. Obviamente tenemos poco tiempo, nos queda muy poquito tiempo y no vamos a poder abarcar tanto que hablar, pero por lo menos un par de conceptos sí son muy importantes para poder hablar el día de hoy y tratar de abarcarlos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, por esta mañana, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, para alabarte, bendecirte, para, Señor, congregarnos como una familia, un cuerpo en Cristo, pero también queremos hoy aprender acerca de lo que nos quieres decir. Y más en este tema de la sexualidad, la familia, Señor, el corazón humano, Padre, que es tan importante, Señor, en estos tiempos donde hay tantos criterios, tantas supuestas verdades con respecto al plan, con respecto a la sexualidad, Señor, tan diferentes al plan original, diseño original que tú, Señor, dejaste para la humanidad. Gracias, Dios, por este tiempo. Transfórmanos, háblanos y que todo lo que aprendamos hoy, Señor, sea realmente de bendición para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, pues miren, les traigo algunas ideas interesantes en esta mañana, ahí está. Hay cosas, hoy vamos a hablar acerca del sexo, amor y matrimonio según la palabra de Dios y estamos basados en Proverbios 5, como ya lo leímos. Hay algunas cosas que son maravillosas, algunos elementos que nos rodean que son maravillosos dentro de su contexto al que pertenecen. Y yo les pongo, por ejemplo, esto, ¿no? Ustedes, ¿quién les gusta la jardinería? Creo que a Raulito le gusta la jardinería. ¿Ustedes saben, a los que les gusta la jardinería, cuál es la mejor tierra para que haya flores y frutos y plantas muy saludables? La tierra negra, ¿verdad? La tierra negra se dice que es la que tiene más nutrientes, más componentes que ayudan a que las plantas y sobre todo las frutales, las que dan flor, pues sean fructíferos, ¿no? Entonces, la tierra en ese contexto, en un jardín, los que tengan jardín y que tengan buena tierra negra, de esa saludable, pues saben que pues, es lo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esta tierra se lleva
en tus pies a una alfombra, a tu alfombra blanca favorita. Es el mismo elemento, la tierra es maravillosa, la tierra negra es fantástica, pero fuera de su contexto es un desastre, ¿verdad? ¿Cuántas mamás les gustaría ver sus alfombras así? O lo ven ya, ¿verdad? Pues no, por supuesto que es la tierra fuera de ese contexto, pues es un desastre, ¿no? Otro ejemplo que podríamos mencionar es el fuego. ¿Cuánto les gusta una linda fogata a la luz de las velas, allá con la luna, las estrellas, en una linda cabaña acá en Mazamitla? ¿A cuánto les gusta una linda fogata? Pues a mí, ¿no? Esteban es fanático de las fogatas. Cada vez que vamos al rancho ahí de mi suegro, luego quiere su fogatita. Y ahí estamos alrededor del calorcito, ¿verdad? Y a veces solamente contemplando el fuego nos relaja y es algo muy lindo. Pero ¿qué pasa si tú sacas a el fuego de ese contexto y lo pones, digamos, en tu sillón? ¡Qué desastre! Fíjense que hace poquito unos amigos experimentaron, esta es una foto real de su casa, de unos amigos queridos que a lo mejor ustedes conocen a Habacuc y su esposa y su familia. Su casa se incendió porque el fuego alcanzó muebles y algunas áreas y fue devastador. Entonces el fuego, dentro de un contexto que sirve y funciona para calentar tu comida, para pasar una linda velada, es maravilloso, ¿verdad? Pero fuera de su contexto puede ser destructivo, destructivo al grado de quedarte sin casa. Así es el sexo. La sexualidad dentro del contexto para el cual Dios lo diseñó y lo planeó es algo maravilloso, es como ese fuego lindo en una fogata, es como esa tierra negra, ¿verdad?, que nutre y que da fruto, pero fuera de su contexto, el sexo que Dios planeó para la humanidad puede ser un desastre, puede ser destructivo, y si no, simplemente echemos un vistazo a nuestra historia familiar, o quizás personal, pero a la historia de nuestros ancestros, a nuestros abuelos, échenle un vistazo. Échenle un vistazo a la historia de la humanidad. ¿Cuántas naciones completas, por el enamoramiento de sus gobernantes indebido e ilícito, ha traído la ruina a una nación completa? ¿Cuántas familias no han sido destruidas por una relación ilícita? Nuestras vidas, quizás, si revisamos nuestros pasados, también nos hace meditar en esto. Hace poco escuchaba de un pastor precisamente que hablaba de este lugar. ¿Cuántos lo reconocen? A ver, los que vienen de allá de Estados Unidos. Es el cañón, ¿verdad?, de Colorado, allá en Denver. Es un lugar majestuoso. No sé cuántos hayan tenido ya la oportunidad de ir, yo no. Pero ustedes simplemente observan fotos o videos de este lugar. Y bueno, la barranca de Huentitán no está tan lejos, hermanos. De verdad, miren, no se rían, pero muchas personas que han venido, extranjeros que han venido aquí, les he recomendado que se echen una vuelta, regresan así, oye, yo no sabía que esto estuviera al lado de Guadalajara, imponente, impresionante también. Bueno, esto obviamente es a la N potencia, es un lugar maravilloso, majestuoso, y este pastor comentaba que a él le gusta mucho hacer este tipo de trekking o de ir a caminar senderos, senderismo a las montañas, y que en una ocasión fue con sus 2 hijos pequeñitos a este lugar, al cañón, al Gran Cañón, y dice que pues tú tienes que llegar primero como a estaciones de servicio para turistas, donde tú tienes que literalmente registrarte tu nombre, el nombre de tus acompañantes y traer un permiso pagado. O sea, para entrar al cañón tienes que tener un permiso, así como una licencia. Y ese permiso solamente si tú pasas una serie de exámenes o de algunas preguntas que te hacen, preguntas como que si padeces de azúcar o de hipertensión o algún problema médico, porque dicen que el cañón de Colorado es uno de los lugares donde mueren accidentalmente más personas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las personas bajan al cañón, que les toma unas 3, 4 horas bajar a un lugar como este, como un río. Lo bajan ya tarde a veces, como este pastor decía, nosotros nos estábamos registrando apenas a las 11 de la mañana y la instructora nos decía, ya es muy tarde para que bajen, yo no les recomiendo que vayan, no había una prohibición, pero sí ella les decía, no les recomiendo porque les va a tomar 4 horas bajar y otras 6 horas regresar, y estamos hablando que a las 8 de la noche van ustedes a estar caminando en la oscuridad, en el bosque, y por eso muchas personas se han perdido y muchas personas se mueren, incluso han llegado a morir.
Y esta mujer dice que les preguntaba, la instructora les preguntaba, ¿qué saben de los síntomas de deshidratación? ¿Ustedes saben cómo se sienten cuando se sienten deshidratados? Y les empezó a preguntar, ¿sienten mareo? ¿Sienten que hormigueo en las extremidades? Y les empezó a dar, y dice el pastor, y me empezó a caer gorda la señora esta, porque parecía que estaba haciendo todo lo posible para que no fuéramos. Pero en realidad lo que estaba haciendo ella era alertarnos de los peligros de ir a ese lugar. Pero ¿saben qué es lo más peligroso de ir a un lugar como este? Es que cuando tú desciendes, por fin llegas al lugar, obviamente vas caminando y vas viendo la majestuosidad del lugar, pero cuando llegas tan agotado y es tan hermoso lo que está ahí, que te quedas un buen rato ahí disfrutando y observando y tomando fotos y no te das cuenta que se pasan las horas, o sea que esas 4 horas para bajar se convierten en otras 2 horas más que estás ahí en la baba contemplando la maravilla. Ese es el peligro, que se quedan contemplando la maravilla de este lugar y no miden la consecuencia del paso del tiempo y después ya no pueden regresar y se pierden las personas. Así de complicado es ir a este lugar, yo no lo sabía y este pastor lo estaba platicando. Y algo así también, yo lo quiero ilustrar, las otras ilustraciones de la tierra, del fuego y de esto, quiero compararlo también con la sexualidad. Porque a veces nos pasamos contemplando nuestra vida a la sexualidad, nuestra sexualidad como algo tan maravilloso que nos olvidamos de todas las alertas, señales y banderas rojas que constantemente la palabra de Dios está advirtiendo, como la señora esa que estaba advirtiéndole al pastor que cuidado, ¿no? Y así como esa señora le cayó gorda al pastor por tantas advertencias, a veces la palabra de Dios nos cae gorda por tantas advertencias. Pero ¿qué es lo que esta persona estaba procurando? Cuidado, aguas, te puedes morir, puedes poner en riesgo la vida de tus hijos, puedes poner en riesgo a tu familia, es lo mismo que hace la palabra de Dios cuando nos está advirtiendo. Es hermoso lo que vas a ver y lo que vas a experimentar, sí, pero cuidado, porque fuera del contexto para el cual Dios lo planeó puede ser tremendamente destructivo. Entonces hoy vamos a aprender acerca un poquito de lo que Dios habla acerca del sexo, del amor, el matrimonio. Pero quiero enfocarme en todos, no nada más en el matrimonio, en papá y mamá, o los chicos que están tal vez experimentando un noviazgo, incluso los más jovencitos, ¿no? Que veo más jovencitos, más chiquitos acá. Es para todos, es un tema para todos, y es un tema del que lamentablemente las iglesias no lo hablan mucho, sobre todo en un púlpito, lo meten como en un taller sabatino, ¿no? Y traen a un especialista a hablar de sexualidad. Pero es un tema que es bíblico, que la Biblia habla muchísimo acerca de la sexualidad humana, de las consecuencias del sexo fuera del diseño de Dios, y es algo que se tiene que hablar, es algo que tenemos que decir. Y a veces no es muy cómodo, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo y sobre todo tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decirnos acerca del matrimonio. Hoy lo que quiero que tú entiendas es estas 2 palabras. A ver, repítelas conmigo. A ver, otra vez, proteger y procurar. El sexo, debes de entender que el sexo es algo tan poderoso que solamente el matrimonio tiene la capacidad de manejarlo. Es algo tan poderoso que Dios entrega a la humanidad que solamente el Señor la entrega en un contexto de un matrimonio, de una pareja. El sexo debe de ser algo que se debe de proteger dentro del diseño divino. Entonces, una familia sabia, o unos papás sabios, o un varón o una mujer sabios, entienden el poder del diseño de Dios para el sexo, lo entiende. Y por consecuencia sabe que debe de protegerlo dentro de ese contexto del diseño divino, pero también debe de procurarlo dentro del matrimonio. Esa parte es la que sí nos gusta, proteger, pero también procurar. Y les digo esto porque antiguamente, incluso dentro de las iglesias cristianas, no se hablaba de esto, ¿no? Eso es pecaminoso, es tabú, es algo, es algo para la intimidad de la pareja nada más. Y si bien te iba, porque muchas parejas que yo conocí de cuando era pequeño o que escuchaba pues, en las iglesias donde yo asistía, pues era un tema totalmente vedado, no se hablaba. Y las mamás y los papás pues tampoco lo comunicaban a los hijos, ¿verdad? Por eso la sociedad hoy está tan confundida con respecto a la sexualidad. Hay gran confusión. Cada persona tiene su verdad con respecto a la sexualidad.
Cada persona dice, bueno, pues amor es amor, ¿verdad? Y el amor es bueno, así que el pastor Roberto nos mandó un bosquejo acerca de este mensaje que me gustaría luego retomarlo. Pero él hablaba, en su bosquejo, el pastor Roberto menciona, si lo grabaron o si lo van a grabar, creo que allí en Bosques, véanlo después. Pero él hablaba acerca del error de creer que todo amor es bueno, porque hay amor que no es muy bueno. Y él habla acerca de eso. Y entonces, en esta sociedad tan confundida es importante que la Biblia, la palabra de Dios, sea nuestra guía y nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿qué piensa la sociedad acerca de seguir la palabra de Dios como instructivo manual de sexualidad? ¿Qué piensa la sociedad? Pues que Dios es un aguafiestas, ¿verdad? Que la fiesta termina cuando hables la Biblia. Y esto es completamente contrario a lo que Dios enseñó y diseñó, porque uno de los componentes de la sexualidad que Dios planeó para el matrimonio es el deleite, es disfrutarlo, aunque muchos no lo hayan considerado así antes. Entonces vamos a retomar estos dos conceptos, proteger y procurar. Y el punto número 1, para que tomen notas, es que las familias sabias se protegen del sexo fuera del diseño divino. Una papá, una mamá, unos hijos sabios van a proteger el sexo o protegerse el sexo fuera del diseño divino. Y estoy hablando fuera del diseño divino porque normalmente decimos fuera del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio, hay que tener cuidado. Pero miren, hermanos, hablar del sexo fuera del matrimonio me lleva solamente a dos posibilidades. Los que no están casados y que practican relaciones sexuales fuera de un matrimonio, que no están casados todavía, los jóvenes, por ejemplo, pues eso se le llama, la Biblia le llama claramente fornicación y es pecado. Y los que lo practican dentro del matrimonio con una mujer que no es su esposa, pues la Biblia le llama adulterio. Y no hay más, o sea, ahí. Pero yo pienso que va mucho más allá, hermanos, de adulterio y fornicación. Yo creo que el sexo fuera del diseño divino, todo sexo fuera del diseño divino, es tan variado que no lo podemos encasillar solamente en estos dos términos. Por ejemplo, el estar coqueteando en el celular con una persona que no es tu esposa o tu novia o tu novio, el estar viendo cosas que no deberías de ver, el estar escuchando cosas que no deberías de escuchar, todo esto forma parte de esto que es fuera del diseño divino, del sexo fuera del diseño divino, y por eso deberíamos de considerarlo como algo mucho más amplio en nuestras vidas, porque un joven podría decir, bueno, yo no estoy durmiendo con mi novia y yo no planeo en mi matrimonio andar con otras personas. Bueno, pero es mucho más amplio que eso, ¿sí me entienden? Entonces, hoy vamos a ver estas cuatro herramientas para protegerte del sexo fuera del matrimonio, del diseño divino, pero basado en lo que dice Proverbios 5, y les voy a pedir por favor que vayamos a las Biblias, y vamos a leer primero el verso 3 al 5, luego vamos a ver el verso 11 y luego el 22 y 23. Dice el 3 al 5, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen derecho a la tumba. Y aquí vemos una imagen, una idea de una mujer inmoral, pero en el fondo lo que está diciendo la Biblia es todo tipo de inmoralidad. No está hablando de una señora, está hablando de todo lo que es inmoral y que va en contra del diseño original de Dios para el sexo, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 11. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Y por último, 22 y 23 dice, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan, morirá por falta de control propio y se perderá a causa de la insensatez. Entonces Proverbios 5 describe el sexo fuera del diseño divino con estas palabras. ¿Se fijan? En estos 5 versículos o 7 versículos que les di, hay palabras que resaltan. Por ejemplo, una palabra que resalta dice ahí que es como amargo veneno. Y en otras versiones dice como el ajenjo. El ajenjo es una especie que se utilizaba para preservar y para condimentar ciertas cosas, pero el ajenjo, no sé cuántos lo conocen, es sumamente amargo. Y así está comparando Proverbios 5 al sexo fuera del contexto del diseño divino. Dice que es algo que puede ser tan amargo como el veneno. Luego dice ahí que es como una espada de doble filo. ¿Qué hace una espada de doble filo cuando entra en una persona?
pues destruye, ¿verdad? Por todos lados. Luego dice ahí que es como la tumba, o en el hebreo el Seol. Así dice que es el sexo fuera del contexto del diseño divino. Es como una tumba o el Seol. Y el Seol era la palabra que se utilizaba para el lugar de los muertos. Luego dice ahí que es una enfermedad en el verso 11, ¿verdad? Que es una enfermedad que consume el cuerpo. Y creo que ejemplos sobran, ¿verdad? Para entender que el sexo fuera del contexto del diseño divino va a traer consecuencias incluso físicas en la vida de una persona. Luego dice que hay depresión, dice que una persona queda presa y atrapada por las cuerdas de la sexualidad fuera del diseño divino. Enfermedades, divorcios, embarazos no deseados, abortos, esto ya es la realidad, ¿no? Proverbios nos está dando una imagen en un contexto bíblico, pero fácilmente la podemos traer a nuestro contexto actual y podemos ver todas estas situaciones: familias destruidas, hijos con heridas profundas, ¿verdad? Pérdidas de empleo, depresión, adicciones. Todo esto pasa, sí o no, cuando el sexo es parte de la vida de una persona fuera de un contexto del diseño divino. Claro que sí, no nos engañemos, lo hemos visto y quizás algunos incluso lo han experimentado. Y sin mencionar las marcas invisibles, las que no se ven, porque un divorcio es visible, porque niños lastimados son visibles, pero ¿qué tal de esas marcas que quedan en la vida y en el alma de una persona después de tener una experiencia tan amarga fuera de un contexto divino? Ahora, ¿cómo proteger entonces a nuestras familias de esta realidad del sexo fuera del diseño de Dios? Pues vamos a ver estas 4 herramientas. Primero que nada, vamos a ver qué dice el verso 3. Versículo 1 de Proverbios dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Está mal ahí, es verso 1, por favor. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Entonces, lo primero que debemos de hacer, o la primera herramienta que debemos de tener para cuidar a nuestra familia del sexo fuera del contexto divino, es prestar atención al consejo de Dios. Así de fácil, poner atención. ¿Qué dice Dios acerca de la sexualidad? ¿Qué dice Dios acerca del adulterio? ¿Qué dice Dios acerca de la pornografía? ¿Qué dice Dios acerca de relaciones ilícitas e indebidas? Tengo que poner atención, y Proverbios comienza diciendo, y se fijan en los otros capítulos anteriores y en los que siguen, es este padre que se sienta con su hijo y le está diciendo: hijo, pon atención en lo que te estoy diciendo, presta atención. Y entonces la primera gran herramienta que tenemos para proteger a nuestros matrimonios, nuestras familias, incluso los jóvenes solteros, sus vidas del sexo ilícito fuera del contexto del diseño divino, es poner atención. Porque muchos escuchamos, incluso tenemos los versículos de memoria, ¿verdad? Pero no prestamos atención a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Si tu corazón no presta atención, y hay otros versículos, dice: inclina tu oído a mi consejo, ¿verdad? Si nuestro corazón no se inclina al consejo de Dios, queridos, nada importa, vuelo a la hilacha. Podrás tener una moralidad muy personal, podrás tener conceptos, filosofías propios, incluso traídos de alguna escuela o de tu familia, pero si está fuera del consejo de Dios para tu vida, dale. Y luego te acuerdas de mí. La segunda herramienta, ahora sí que habla el libro de Proverbios en el capítulo 5, es: cuida tu lenguaje, porque dice ahí en el versículo 3, pues los labios de esta mujer inmoral, ahora no pensemos en una señora, como les decía, sino pensemos en el sistema inmoral que reina nuestro planeta, que reina nuestra sociedad, ese sistema inmoral. Sus labios son tan dulces como la miel, ¿sí o no? Ve a ver una película y ve cómo Hollywood presenta el sexo, y sí o no, parece dulce como la miel. ¿Ve las telenovelas? Sí, yo lo sé, yo sé que ven telenovelas. Bueno, dice: y su boca es más suave que el aceite. Por supuesto que tiene que ser atractivo, porque si no, no vende. Tiene que ser dulce y atractivo. Pero me llama la atención que dice sus labios, ¿verdad? Su boca.
Y esto a mí me deja muy en claro que tenemos que nosotros, para preservar a nuestras familias y nuestras vidas del sexo ilícito fuera del contexto del diseño divino, debemos de cuidar cómo comunicamos, cómo hablamos, porque aquí está diciendo que hay una seducción por las palabras. ¿Ah? Obviamente estas imágenes que vemos en el cine nos seducen, son imágenes que llegan a nuestra mirada, a nuestro corazón, a nuestra mente, pero finalmente es un mensaje que se comunica. Pero a veces nosotros, ¿cómo nos comunicamos con una persona del sexo contrario? Con una chica, con un chico, con un varón, con una mujer. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo es tu lenguaje corporal incluso? Porque a veces no dices palabras, pero a veces el lenguaje corporal dice mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te acercas? ¿Cómo te aproximas a las personas? Entonces, esto aplica a ambos, a hombres y mujeres. Créanme que en mi experiencia, obviamente el varón es el que más hace este proceso de conquista, pero también las mujeres, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas relaciones ilícitas comienzan con un inocente coqueteo, con palabras halagadoras y con insinuaciones. Así comienza todo. No comienza de la noche a la mañana en una cama. Comienza con un proceso, ¿verdad? De el like, ¿verdad? El like, la conquista ahí, el famoso sexting que le llaman, estar enviando mensajes con subidos de tono a una persona, ¿verdad? Luego dice ahí en el verso 8, otra herramienta, otro elemento es cuida tus pasos. Vamos a ver qué dice el verso 8. Aléjate de ella. Está hablando de esta personaje, de esta mujer, o como les decía yo, de ese sistema inmoral que rige este mundo. Aléjate y no te acerques a la puerta de su casa. Qué curioso que dice no entres ahí, no entres a su casa, no dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Ni te acerques. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo Proverbios? Porque sabe que vamos a ser tentados. El Señor conoce nuestro corazón, su palabra es sabia y la misma Biblia sabe y entiende que vamos a ser tentados a acercarnos poquito, a ver hasta dónde podemos llegar, a ver hasta dónde aguanta. Y dice la Biblia, está diciendo aquí que ni siquiera nos acerquemos. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es tu puerta de tentación? Porque cada uno de nosotros tiene una puerta diferente a la que Proverbios te está diciendo, no entres, no te acerques, cuidado. ¿Cuál es tu puerta de tentación? Algunos la puerta de tentación puede ser celular, algunos la puerta de tentación puede ser una pantalla de televisión con canales ahí abiertos para ver todo lo que sea. YouTube, hermanos, YouTube, cuidado con sus hijos, cuidado con los hijos porque no es que ellos estén buscando, simplemente sale, brota, surge. Y los niños obviamente se enganchan en ver estos mensajes, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es esa puerta? Y Proverbios te está diciendo, ok, si el celular es tu puerta de tentación, aléjate. Un tip muy básico que te puedo dar es, deja tu celular abierto en la mesa con el acceso para que toda tu familia, esposa, hijos puedan verlo. Así de fácil. Eso te va a mantenerte alejado de la tentación de estar buscando, consultando cosas que no debemos. ¿Qué cambios tenemos que hacer, no? Como esto que les decía, desbloquear el celular, dejarlo a la vista de la familia, o dejar de frecuentar ciertos lugares o ciertos amigos, o incluso para algunos varones, yo lo sé, el lugar de empleo es una gran tentación. ¿Por qué? Porque hay compañeros y hay compañeras, 8 horas diarias conviviendo con él o con ella, pues por supuesto que va a empezar un nivel de convivencia cotidiana natural, porque es parte del trabajo, pero luego de ahí se van derivando otras cosas. Yo conozco personas que literalmente han tenido que dejar sus empleos porque es una tremenda tentación a sus vidas y ha traído problemas a sus familias. No sé cuál sea tu caso, pero en este momento pregúntate, ¿cuál es mi puerta de tentación? Ahora, ay caray, así de plano, dejar un empleo o dejar incluso el lugar en donde vives, es muy radical, ¿no? Vamos, acompáñenme a que dice Mateo 5:30, por favor. O si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, Mateo 5:30. Vamos a ver si es radical esto que les estoy diciendo o no es radical. ¿Quién lo encontró, hermanos? Sí, gracias, por favor. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te
Radical, si tu mano es ocasión de que caigas, obviamente Jesús no está hablando literal, pero sí está siendo radical. Cualquier cosa que te haga caer, quítala de tu vida. Oye, pero es mi empleo. Radical. Oye, pero es el lugar en donde vivo, la ciudad en donde vivo. Pues sí, pero si estás siendo tentado por el entorno, pues yo creo que la Biblia no se tienta el corazón en decirnos que seamos radicales en algunas decisiones. Vamos a avanzar, hermanos. Por último, la última herramienta para ayudar a mantener a nuestras familias, nuestro matrimonio protegido del sexo fuera del diseño es: reconoce que Dios conoce tus pasos. ¿Por qué? Porque muchas cosas de estas de las que estamos hablando pueden ser secretas, pueden ser cosas que yo solamente sé. Pues sí, pero vamos a ver qué dice ahí Proverbios en el capítulo 5, verso 21. Dice: pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre y examina cada senda que tomas. Entonces todo eso que tú haces en lo oculto, en lo secreto, donde ni tu esposa ni tus hijos se dan cuenta, debes de reconocer que Dios sí lo ve, y Dios lo sabe, y Dios se da cuenta. Y con eso debería de bastar para que tú tomes decisiones en tu vida. Sí, no, pero no estoy afectando a nadie más, estás afectando tu relación con Dios. Porque Dios desea que tu familia sea bendecida, y cuando tú estás sometido a este tipo de tentaciones que alejan tu corazón del Señor, tarde o temprano también tu corazón se va a alejar de tu esposa y de tu familia. Entonces, Dios conoce lo que pasa en tu recámara, Dios conoce lo que pasa en tu celular, Dios conoce lo que pasa en tus pensamientos, Dios conoce lo que pasa en tus salidas. Hay algunos varones que salen mucho de viaje, trabajan por su trabajo, pues viajan mucho, pues Dios los acompaña en sus viajes, sépanlo. En los lugares, en todas estas circunstancias, Dios está ahí. Entonces quizás podemos ocultar esta doble vida de los demás, pero Dios quiere que sepas, porque te ama, que Él ve todo y Él lo sabe todo. Él te ama. No lo olvides, no es ese policía enojón que está ahí. ¿Qué estás haciendo? No, Dios te ama tanto que Él quiere ver hasta lo más profundo de tu corazón y de tus pasos. ¿A dónde vas? ¿De dónde entras y de dónde sales? Y el segundo punto, hermanos, ya vimos el primero: cómo proteger a las familias dentro de un círculo donde no esté fuera del diseño divino. El segundo punto es que las familias sabias, los papás sabios, las mamás sabias, los hijos sabios procuran que el sexo se dé dentro del contexto del diseño divino, dentro del contexto del diseño divino. Te voy a enseñar 3 cosas nada más rápidamente, 3 cosas o 3 propósitos para el sexo dentro del diseño divino según la palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente habla de la sexualidad humana dentro de, y su propósito divino, que debe de darse para estas 3 circunstancias o 3 propósitos. Bebés, pues sí, porque desde un principio Dios le dijo al ser humano: procreen, y hay unos que procrean demasiado y otros que no quieren procrear. Pero también Dios habla acerca de que el sexo fue diseñado para que haya una conexión entre 2 personas, íntima y profunda. Esto va a crear un lazo que nadie lo va a poder deshacer. Por eso, cuando practicamos el sexo con otras parejas o otras personas, adivina qué sucede. Hay lazos que no se rompen y se quedan y se marcan para toda la vida. Entonces, Dios creó para procrear el sexo, en su propósito, para también crear una intimidad y una conexión entre una pareja, y también para el deleite, porque si no me creen, váyanse al libro de Cantares, no lo vamos a leer hoy, pero léanlo ustedes. El libro de Cantares es deleite en la sexualidad dentro del contexto divino. Entonces, hay parejas que hacen grandes esfuerzos por alguno de estos. Por ejemplo, nuestros abuelos. Las relaciones sexuales eran para tener hijos y para el goce, ¿verdad? Y el goce generalmente del abuelo. Y ni le preguntaban a la abuelita, ¿verdad? Entonces, ahí era el enfoque. Pero no había conexión y no había este deleite sano delante del Señor. Las generaciones modernas está al revés. Deleite, pues conexión no tanto, porque pues vamos a darnos un tiempo ahí que sin nada de ataduras entre tú y yo. Y bebés, ni se te ocurra, ¿verdad? La pastilla del día siguiente, abortos, o simplemente no está dentro de nuestros planes.
Entonces se fijan, la sociedad ha visto la manera de desvirtuar este propósito de Dios para la humanidad. Ahora hay quienes me dicen, oye, ¿y qué pasa si una pareja ha decidido en su corazón, una pareja saludable, no tener bebés? ¿Qué pasa con estos propósitos? Yo nada más te digo una cosa, si Dios te lo mandó, te lo ordenó y tú estás en obediencia a Él, adelante. O sea, si Dios dijo, a ustedes como pareja los voy a utilizar de tal manera que no pueden tener hijos, porque yo tengo planes para ustedes en un contexto en donde los hijos podrían ser una situación complicada, ¿verdad? Un ministerio, yo no sé. Ahora sí que ahí se los dejo a ustedes. Entonces obedece a Dios, pero lo estás haciendo en obediencia a Dios, porque puede suceder esto, puede darse. Pero lo que sí debe haber es esta conexión, esta intimidad profunda, y debemos de disfrutarlo y deleitarlo. Dos maneras de procurar que la relación sexual sea saludable dentro del diseño divino, para que tome nota. Primero, y vamos a ir al mismo versículo de Proverbios 5. Uno es con intencionalidad. Vamos a ver qué dice el 15 a 17. Le está diciendo a la pareja, ¿va? Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Complacer a la pareja es lo más intencional que actualmente deberías de estar haciendo en tu matrimonio. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces los varones, sobre todo, somos muy intencionales en salir a trabajar para que la familia tenga comida. Está bien, es parte de tu responsabilidad como varón, pero a veces está el enfoque solamente ahí. O a veces el enfoque está solamente en mi descanso, en mi diversión, ¿no? Pero ¿dónde queda lo otro que es más, debería ser totalmente intencional? O con las mujeres también sucede. Con las mujeres sucede de que de repente los hijos son el centro de toda su atención. Y ojo, porque a veces los hijos se convierten en ídolos, en pequeños dioses de las mamás. Entonces el esposo queda relegado a un lado y esta intimidad con intencionalidad que está hablando el libro de Proverbios, pues la hacemos a un lado y obviamente va a traer problemas y consecuencias. Y muchos se casan y entran en esta inercia, ¿verdad?, de vida, del trabajo, de los hijos, de las escuelas, de la junta de los papás, de las fiestas infantiles, ¿no? Yo ya pensé que ya me había librado de las fiestas infantiles y nació Esteban. Y otra vez estoy yendo a fiestas infantiles. No se crean, sí las disfruto. A la hora que estoy ahí ya las disfruto. Entonces, para que me inviten. Entonces, todo es, el matrimonio se convierte en toda esta socialidad, trabajo, compromisos, y la intimidad queda relegada. ¿Por qué? Pues porque terminas completamente agotado. Entonces le dice, no, ¿sabes qué? No, estoy cansadísimo de mi trabajo, estoy cansadísimo de los niños. Pero fíjense qué dice Efesios 5, rápidamente, hermanos, vamos a verlo. Si gustan acompañarme, ya se me vino el tiempo encima. Vamos a verlo, por favor. Efesios 5, muy rápido. Les recomiendo que lean todo el pasaje, pero sobre todo al final. Dice el verso 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Unos a otros, hermanos, hermanas, sométanse unos a otros. Y luego desglosa, para las esposas, esto significa someterse cada uno a su marido como el Señor. En otras versiones dice, respeten a su marido como respetan al Señor. Vamos un poquito más adelante, verso 25. Y para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo la amó. Entonces, es la mujer respete y sométase al esposo y el hombre ame. ¿Por qué Dios no le dio la instrucción al hombre de someterse a la esposa? ¿Y por qué Dios no le dio la instrucción a la mujer de amar al esposo? Porque para el hombre es difícil dar muestras de amor, es difícil ser detallista, es difícil ser considerado, escuchar. Entonces la Biblia sabiamente dice, tienes que hacerlo. Y para la mujer, por naturaleza, es complicado respetar, es complicado someterse, sujetarse, es complicado. Por eso la Biblia dice, sométete y sujétate. Entonces hay un autor muy bueno, se llama Eldridge, se apellida Eldridge, que escribió un libro buenísimo que se llama Amor y Respeto. Y él dice que en el matrimonio está este círculo vicioso en donde tú le dices al esposo, oye, tienes que amar a tu esposa.
Y el esposo dice, pues sí, pero ella no me respeta, no me toma en cuenta, no me considera, su familia es más importante, sus papás no son más importantes, ¿cómo yo voy a amar a una persona así? Entonces volteas con la esposa y le dices, oye, respétalo, y ella dice, pues sí, pero él no me ama, no me da muestras de amor, de cariño, de consideración, y ese es el círculo. Yo te amo cuando tú me respetes. Y yo te respeto cuando tú me ames. Y ahí están los dos, girando por la vida, 10, 20, 30, 40, 50 años. Celebran su aniversario de 50 años de matrimonio en ese círculo vicioso, horrendo, antibíblico, donde yo te voy a amar si tú me respetas y yo te voy a respetar si tú me amas. Entonces la Biblia dice, no, tú amas sin esperar y tú respetas sin esperar. Ese es el círculo virtuoso del que la palabra de Dios está hablando. Por eso decimos que debemos de amar con intencionalidad, o la forma de procurar que haya intimidad dentro del diseño divino debe de ser con intencionalidad. Y la segunda es con deleite. Vamos a regresar a Proverbios 5, verso 18 al 19, que dice: que tu esposa sea la fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, sus pechos te satisfagan siempre. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, ahí está. Que siempre seas cautivado por su amor. En otras palabras está diciendo Proverbios, en estos dos versículos 18 y 19, disfrútense, disfrútense. Que sea un deleite, que sea algo que se disfrutan, que sea algo maravilloso dentro del matrimonio. El matrimonio no es un empleo con un jefe y empleados. El matrimonio Dios lo diseñó para que se disfruten uno al otro. Y fíjense, ¿qué palabras resaltan en estos dos versículos? Palabra, a mí me resalta, ustedes subrayen, tomen nota, bendición, alégrate, satisfacción y cautivado, porque dice ahí al final, ¿verdad? Que seas cautivado, siempre seas cautivado con su amor. En otra versión dice que seas intoxicado por su amor. A ese grado te está diciendo que disfrutes tanto que sientas una intoxicación por el amor de tu pareja. El matrimonio es un regalo maravilloso dentro del plan y del contexto para el cual Dios lo diseñó. Pero fíjate, te voy a decir cuál es el plan del enemigo para la humanidad, Chavos, escuchen, pongan atención. El plan del enemigo es llevarte a la cama antes del matrimonio y mantenerte fuera de la cama en tu matrimonio. Va de nuevo. El plan de Satanás es llevarte a la cama fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio ya no hay relación. Y eso destruye a las parejas y destruye las relaciones. Vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor. Hay mucho de qué hablar, hermanos, como les decía, pero hoy quiero que tomemos decisiones. Y lo primero que quiero que tú te respondas a ti mismo, chavos, jovencitos, varones ya, adultos ya grandes, pregúntense, ¿he desechado, he ignorado el consejo de Dios? ¿Lo considero como algo que no me sirve, algo que no es bueno para mí? Está siendo orgulloso y dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio y al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Qué tendría que hacer una persona humilde? Reconocer que he desechado el consejo, reconocer que he ignorado las palabras de mi Señor. Señor, lo reconozco, te pido perdón y ayúdame a obedecer tu consejo. Es lo que hace una persona humilde. Siguiente pregunta, ¿sientes que ya no merece otra oportunidad? Eso va para hombres y mujeres que ya acabaron todos sus recursos, no sé qué edad tengas, pero quizás ya pasaste por divorcios, porque te dejaron, por yo no sé qué cosas. Y me ha tocado atender a personas, hombres y mujeres, que dicen, pues es que mira, a estas alturas de mi vida yo creo que ya no merezco una relación saludable, bonita, una relación que realmente sea de bendición, ya no la merezco. He hecho tantas cosas, pues ¿sabes qué? Pide perdón delante del Señor, arrepiéntete y pide su ayuda. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Gracias a Dios porque Él da oportunidades todos los días para sus hijos. ¿Has sido herido? ¿Ya no quieres confiar? Todos los hombres son iguales, ¿sabes? La clásica. Todos los hombres son iguales, yo no confío en los hombres. Pide perdón a Dios, reconcíliate con Dios y pide su ayuda. Dile, Señor, no confío en un caballero o una mujer, que incluso puede ser, si en el caso tú eres una persona divorciada, un varón divorciado, una persona que se fue la esposa, quizás si se acerca a alguien con la mejor de las intenciones,
ya no confío, ya me siento que me va a hacer daño. Pues busca a Dios, pídele perdón, pídele su ayuda y que Dios te restaure. ¿Has caído en la tentación siendo soltero? Jóvenes, no tan jóvenes, ya han caído en esa tentación, y muchos de los jóvenes que caen en esta tentación, pues obviamente se sienten culpables, desaprobados, que no valen nada, que no sirven, incluso unos dejan de venir a la iglesia porque sienten que el haber caído en la tentación fue lo peor que pudo haberles pasado en su vida. Nuevamente te digo, Dios te ama y da nuevas oportunidades. Pide perdón a Dios, búscale de todo corazón y humíllate delante de Él, y Él va a restaurar tu vida. Y por último, sientes que ya no podrías resistir la tentación, y esto también va para los jóvenes, porque hay jovencitos aquí chiquitos que dicen, oye, tengo 14 años y para casarme yo creo que faltan 10 o 15 años. ¿Qué voy a hacer en 10 o 15 años con todo este potencial, ¿verdad?, que tengo en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Bueno, para estos chavos o para las personas que ven que es muy difícil resistir a la tentación, te voy a decir un par de ideas interesantes. El sexo y el noviazgo y las relaciones amorosas nunca van a llenar el vacío de tu corazón. Nunca. Y va para solteros y los que ya se casaron, ¿eh? Porque luego me sorprende ver que hay personas que no dejan descansar su corazón. Terminan una relación y de inmediato ya están en otra, y ya están en otra, y ya están en otra. Y yo les digo, párale, deja descansar tu corazón y permite que Dios trabaje y Dios sane y Dios restaure. Y hay chicos y chicas y otros adultos que no le paran. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que hay un gran vacío que a fuerza lo queremos llenar con una relación amorosa. Te lo digo ahorita y te lo voy a decir siempre, nunca vas a poder llenar ese vacío, porque ese vacío solamente lo va a llenar Dios. Entonces, tú fuiste creado, fuiste formado y creado para tener una relación íntima y personal y profunda con tu Dios, y eso sí llena el vacío. Entonces, si te falta mucho para llegar al matrimonio, pues entonces comienza a cultivar esa relación personal y profunda con tu Dios para que la tentación sea más llevadera, porque va a haber tentación, la va a haber, no te voy a mentir, pero que sea llevadera. El pecado sexual solamente va a provocar más sed y hambre de eso que estás queriendo llenar. Y si tu novio o tu novia te condiciona el noviazgo con sexo fuera del plan de Dios, te va a decir, mira, si quieres seguir conmigo, pues tenemos que irnos a la cama, bandera roja. Ahora sí que, como decían los comerciales de antes, ¿verdad?, huye de ahí y cuéntaselo con más confianza le tienes. Córrele, chicas, córranle. Porque un varón con dominio propio que ama al Señor jamás te va a condicionar su amor por la cama. Entonces, cuidado con eso. Y por último, hermanos, les quiero decir que ningún pecado, chicos, jóvenes, adultos, ningún pecado, incluyendo la inmoralidad sexual, es demasiado grande para que el poder de la muerte y la resurrección de Jesús no lo pueda perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Incluso la inmoralidad sexual. Y aunque hayamos contaminado el lecho matrimonial, de muchas maneras Dios puede restaurar. Dios restaura la pureza sexual cuando nos arrepentimos y nos comprometemos. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, escuchen este versículo que les voy a leer con sus ojos cerrados para después pasar al tiempo de las ofrendas. Isaías 1:18. Fíjense lo que está diciéndote el Señor en este momento, en esta mañana. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo les haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Ahí está la propuesta del Señor para tu vida. ¿Has pecado? ¿Has salido fuera del diseño divino para el sexo y la sexualidad en tu vida? ¿Te has alejado? Pues obviamente va a haber culpa, y la culpa no viene de Dios, viene del enemigo. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, ven, vamos a arreglar cuentas. Y si tus pecados son rojos, triple X, dice, yo los voy a dejar blancos como la nieve. El Señor te quiere perdonar, te quiere restaurar, te ama y no quiere ponerte condiciones ni nada de eso. Él quiere darte su provisión de su espíritu, de su gracia, de su amor, para que tú disfrutes lo que Él diseñó para ti, que es la sexualidad
dentro del diseño divino, dentro del diseño divino. Padre, gracias en el nombre de Jesús por las nuevas oportunidades. Gracias porque no hay pasado, Señor, tan terrible, tan complicado que tú no puedas restaurar, sacar del hoyo, del fango, de la oscuridad, Señor, y traerlo a tu luz admirable. Gracias, Dios, porque incluso, Señor, la inmoralidad y el pecado sexual, Señor, tú puedes, Señor, tomarlo, redimirlo, Señor, restaurarlo y devolverlo en gracia a las personas que tanto necesitan, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres un Padre que nos ama, y porque nos amas, no quieres, Señor, que caigamos en estos errores. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús, amén. Vamos con las ofrendas, por favor, hermanos. Gracias, hermanos, buenos días. Los quiero invitar pues ahí mismo a Proverbios. Muchos ya lo hemos escuchado, es Proverbios 3. Voy a leer del 1 al 2 y del 9 al 10. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. 9 y 11. Honra al Señor con tus riquezas, lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias al Señor de todo lo que nos ha dado esta semana. Señor, te damos gracias porque nos has permitido